155 ciudadanos y ciudadanas serán elegidos el próximo 11 de abril para conformar la Convención Constituyente, órgano que contará con hasta 12 meses para la redacción de una nueva Carta Magna. Ser mayor de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva son los requisitos para ser parte de este equipo. Vamos a conocer más sobre el proceso, también lo que se tendrá que discutir en este proceso constituyente. Ya nos acompaña Sandra Ponce de León, académica de Derecho de la Universidad Católica. Sandra, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. A ver, comienza ya de lleno lo que es el proceso constituyente luego del plebiscito del día domingo y muy importante también las personas que van a poder componer estos 155 que van a redactar y llegar a acuerdos para la Carta Magna. ¿Cuál crees tú que son las claves de este proceso? Obviamente hay que esperar lo que va a ser la elección de los convencionales, pero de todas maneras ya se empiezan a delinear ideas, contenidos, formas también como iría a trabajar esta convención. Sí, mira, como tú bien dices, primero viene, ¿no es cierto? El proceso que viene va a ser la inscripción o registro de candidatura de los convencionales constituyentes que quieran, ¿no es cierto?, integrar esa convención, y eso se va a hacer a través del sistema distrital que nos rige en el caso de las elecciones de los diputados, y por lo tanto cada distrito, dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga, va a elegir entre 5 y 8 convencionales constituyentes. Y también otra novedad que tenemos en esta convención, como también se ha destacado, es la paridad. No solamente la paridad que tiene que haber en candidatos, sino que también en electos. Por lo tanto, va a ser la primera vez, y yo creo en el mundo, como se ha dicho, que vamos a tener una redacción de la Constitución, de una nueva Constitución en igualdad, ¿no es cierto?, de convencionales hombres y mujeres. Me quedo luego, sí, perdona, ¿sí? Me cuido un segundo en ese punto. El de la paridad es un hecho inédito, histórico, va a ser algo que se necesita de todas maneras, no solamente para lo que es esta convención constituyente, constitucional, sino para también ir aplicando esa experiencia a distintos procesos de la democracia que desde hace bastante tiempo se han discutido. ¿Cuál es la expectativa que tienes al respecto de ese punto en particular, de que justamente tengamos una cancha donde hombres y mujeres estén por la redacción de una nueva Carta Magna? Yo creo que es muy, muy relevante. Fue una petición y algo que se discutió muchísimo. Ya estuvimos a punto de perderlo, pero gracias ¿no es cierto?, al acuerdo de las fuerzas políticas eso se logra. Y obviamente el tener dentro de este grupo, ¿no es cierto?, de decisión, ¿ya?, y esto va a ser una muestra de ello, a mujeres y hombres va a dar una visión que es evidentemente reflejo de lo que es la sociedad hoy día. La voz de las mujeres, igual que la voz de los hombres, es importante para redactar, ¿no es cierto?, la Constitución que va a delinear el camino que vamos a continuar, ¿no es cierto?, en nuestro país. Así que yo creo que es muy, muy relevante. Y queda también ¿no es cierto?, en este tiempo, que yo creo que va a ser muy corto, pero la posibilidad también de incluir escaños de pueblos originarios, ¿ya? Pero primero para eso se necesita saber también cuál es el número, ¿no es cierto?, de miembros de esa comunidad para poder definir cuántos escaños va a tener que tener. Yo creo que en esta elección yo creo que va a ser muy poco probable que se logre eso, pero como bien dices tú, yo creo que esto es un paso para que en los próximos, ¿no es cierto?, procesos de participación se tomen muy en serio y en cuenta esta necesidad que tenemos de que todos tengan voz en este tipo de instancias tan importantes para el país. Profundizo un poco en el tema de la participación en ese sentido también, adelantándome a cuando ya está constituido este órgano constitucional que va a redactar la nueva Constitución. Y se ha hablado mucho de la importancia, y ahí te hago la pregunta, de tener espacios de participación ciudadana, es decir, se eligen los 155 miembros de la convención, pero igualmente tiene que haber una retroalimentación de la ciudadanía. ¿Es importante, es clave justamente de que se abran esos espacios para la redacción de esta nueva Constitución? Sí, yo creo que cuando la Convención Constitucional se reúna, ¿no es cierto?, después de la convocatoria que haga el presidente de la República, se elija el presidente o presidenta, allí van a tener que definir la fórmula, ¿no es cierto?, reglamentaria para funcionar. Y yo creo, sin duda, una de las partes o del proceso de la convención va a ser
escuchar, oír a distintas organizaciones, distintos grupos intermedios y para, ¿no es cierto?, conocer efectivamente su voz, su opinión respecto a un tema determinado. Yo creo que eso va a ser, ¿no es cierto?, una lógica de funcionamiento de la convención, y no olvidemos todo la experiencia que se tuvo en los cabildos, ¿no es cierto?, en el proceso constituyente que se abrió durante el gobierno anterior y del cual surgen documentos, ¿ya? Yo creo que ese documento, ese tipo de cosas van a poder ser una buena fuente de inicio, ¿no es cierto?, y de continuación del proceso por parte de esta convención. Claro, hay material. Sí, claro, y de hecho es importante eso, ya hay una experiencia previa, los encuentros autoconvocados, los cabildos con los documentos que se generaron para lo que fue la presentación de proyectos por parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet, de la presidenta Bachelet, pero además de de las conclusiones, digamos, creo que también es irrelevante de que ya hay una experiencia de participación ciudadana. ¿Se podría aplicar ese mismo modelo, ese mismo formato, esa misma idea en lo que va a ser cuando trabaje esta convención constitucional? Como yo te decía, yo creo que no cabe duda que una de los procesos que se van a tener que regular en este reglamento de funcionamiento va a ser cómo se va a convocar, cómo se va a oír a la ciudadanía en determinadas materias que la comisión, ¿no es cierto?, determine que deben ser llevadas ¿no es cierto?, a la discusión o por lo menos oír, ¿ya?, a la ciudadanía. Ahora, si esa voz de la ciudadanía va a tener o no para la convención un carácter obligatorio o no, o solamente de consultivo, bueno, eso también va a ser objeto de estos acuerdos que van a tener que adoptar los convencionales constituyentes, que sabemos que tienen un alto quórum, que son los 2/3. Sí. Así que, pero yo creo que sin duda alguna va a tener que adoptarse algún tipo de procedimiento de participación en ese sentido. Ahora, está el tema de los contenidos también. Un tema profundo, digamos, de lo que va a ser esta nueva Constitución. El presidente Piñera, por ejemplo, además de llamar a la unidad tras el triunfo del apruebo, señalaba de que no es bueno partir de cero, tomar lo positivo de la Constitución, lo que son ya los estamentos democráticos que se han ido trabajando durante tantos años. En tema de los contenidos, por supuesto, va a depender de la Convención Constitucional, del trabajo también con la ciudadanía, pero es favorable, es una buena idea, ¿crees tú, ya empezar a hablar de esos contenidos antes de la elección de los constituyentes, de los convencionales en este sentido, o más bien hay que esperar paso a paso, proceso tras proceso? A ver, yo creo que nunca es malo conversar y hoy día plantear precisamente cuáles son esos temas que importan, ¿ya? Y que yo creo que van a formar parte de las campañas también que hagan los convencionales constituyentes. Eso es inevitable, ¿ya? Y por lo tanto, ahora también hay que tener en cuenta que la reforma constitucional de diciembre pasado definió también esa hoja en blanco, en el sentido que obviamente esa convención tiene que juntarse, reunirse, tratar de convencerse unos a otros, etcétera, y adoptar los acuerdos con esos quórum muy elevados de los 2/3, pero también le puso un límite a los contenidos de esa convención nueva, ¿no? Esa reforma constitucional habla de que Chile no puede transformarse en una monarquía, ¿no? Eso parece obvio, pero tiene que estar claro, obviamente. Exacto, ¿no es cierto? Por obviedad no significa que no tengamos que decirlo. Chile es una república, tiene tradición de tal y no es una monarquía. Segundo, tiene que, todas las normas de la nueva Constitución tienen que tener una idea, ¿no es cierto?, o respetar el sistema democrático representativo. Y luego también la Convención no puede, a través de esas normas, dejar sin efecto las resoluciones de los tribunales que estén firmes o ejecutoriados, y debe respetar todos los tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes. Por lo tanto, eso ya es un marco que también va a definir, ¿no es cierto?, la temática, digamos, de principios y de normas que se van a incorporar en el nuevo texto. Esa es la idea de la hoja en blanco: sentarse a conversar, discutir, debatir y ponerse de acuerdo en un texto que luego se va a ¿no es cierto?, entregar también a la ciudadanía en el procedimiento de salida al plebiscito, o sea, otra forma de participación de la ciudadanía directamente, donde el voto va a ser además obligatorio. La ciudadanía va a tener que pronunciarse respecto de si es
o no la Constitución que queremos tener. Sin embargo, desde el acuerdo del 15 de noviembre pasado ha habido un intenso debate, Sandra, con respecto al concepto de la hoja en blanco, principalmente por la interpretación que uno y otro sector tienen sobre esto. ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, aquí hay una hoja de ruta también ya establecida por los tratados internacionales, que se tienen que respetar y justamente van de la mano con lo que tiene que ser la redacción de esta nueva Constitución. Pero la hoja en blanco ha sido altamente debatida, y seguramente también lo va a hacer cuando ya se establezca esta convención constitucional. ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, yo creo que la hoja en blanco, así como se ha planteado, obliga, ¿ya? ¿Obliga a qué? Obliga a que los convencionales constituyentes, yo creo que en las primeras sesiones, además de establecer el reglamento, se pongan de acuerdo en los temas básicos, ¿ya? En esos mínimos comunes que tiene que tener un texto constitucional. Es decir, cuáles van a ser, ¿no es cierto?, los básicos derechos fundamentales. Yo creo que ahí el catálogo que nosotros hoy día tenemos en la Constitución no puede obviarse, ¿ya? A lo mejor se amplía, pero no podemos caer, ¿no es cierto?, en ir hacia atrás. En el caso de las formas de gobierno, por ejemplo, también ahí podríamos pensar y ponernos de acuerdo de si el presidencialismo que hoy día tenemos y que viene de la tradición es hoy día un modelo digno, suficiente, o hay que dar paso a que el Parlamento, por ejemplo, tenga mayor intervención. Claro, en un modelo semipresidencial en ese sentido. Un modelo un semipresidencial, por ejemplo, ¿ya? La forma de distribuir el poder, o sea, si se le va a respetar o no, ¿no es cierto?, la autonomía que ya se le ha dado a algunos órganos para, ¿no es cierto?, mantener nuestro sistema democrático. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, del Banco Central, de las municipalidades, o sea, si vamos a tener o no dentro de ese gobierno regional que también vamos a elegir, ¿no es cierto?, novedosamente a representantes dentro del gobierno regional, nosotros los ciudadanos, cosa que hasta ahora no teníamos, ¿ya?, solamente en el nivel de los municipios, ¿ya? Todo eso yo creo que va a formar parte de este primer acuerdo que va a sentar las bases de esa hoja en blanco, ¿no es cierto?, para empezar a discutir. Si no llegamos a acuerdo respecto de esas bases fundamentales, evidentemente va a ser muy difícil después trabajar. Y ahí también va a ser muy importante, tú lo has mencionado varias veces, Sandra, el reglamento. El reglamento, obviamente, ya cuando está constituida esta convención, y en ese punto también ya podría, de alguna manera, empezar a hablarse de algunos lineamientos, algunas ideas de cómo tiene que ser este reglamento. Es clave porque finalmente es cómo va a actuar y cómo se va a dirimir lo que debe establecerse o no para esta nueva Constitución, y el trabajo también que involucra el buen funcionamiento de la paridad, también de las ideas, de los distintos sectores y en ese punto también de la participación ciudadana. Efectivamente, yo creo que ese es un texto fundamental, ¿ya? A ver, ¿cómo se va a distribuir el trabajo dentro de la convención? Claro. Yo creo que lo lógico y lo que se ha hablado, ¿no es cierto?, es que se distribuyan en los miembros en distintas comisiones que vayan abordando temáticas ¿Comisiones específicas de contenidos podríamos pensar? Así es, Ya. así es. Yo creo que eso es una buena forma, ¿no es cierto?, de comenzar el trabajo. Cada comisión, ¿no es cierto?, va a discutir un determinado tema. En las comisiones se podría escuchar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, a los grupos de interés, etcétera. En temas específicos, digamos, para luego encauzarlo en un aspecto más general. Exactamente. Y después de eso, o sea, bueno, aquí está la discusión. Si cada artículo, ¿no es cierto?, se va a tener que votar y se va a tener que acordar con los 2/3 y después también por los 2/3 el texto final, ¿ya? Esos son temas sumamente importantes para el buen funcionamiento precisamente de la convención. No podemos pensar que se van a sentar 155 personas en una sola asamblea, ¿no es cierto?, a ponerse de acuerdo respecto de cada uno de los temas. Yo creo que es ineficiente eso. Yo creo que hay que buscar la eficiencia también. Como tú decías, tienen un plazo muy acotado de funcionamiento. Los convencionales constituyentes tienen 9 meses, ¿ya?, en principio, más 3 meses de prórroga si así lo deciden, sí, con los 2/3 también, y luego se va a disolver por el solo Ministerio de la Constitución luego de ese año y por lo tanto no va a haber valido la pena, ¿no es cierto?, si es que no nos ponemos de acuerdo en esos marcos normativos y también políticos básicos.
Desde tu mirada experta, Sandra, de lo que estamos conversando, hay otro punto que tiene que ver más bien con lo que va a ser el proceso, que son las expectativas. Algunos sectores que dicen esta nueva constitución no va a solucionar todos los problemas. De alguna manera hay que encauzar, manejar bien las expectativas de una ciudadanía donde pueden haber otros sectores que apunten a que justamente va a cambiar todo de un día para otro. Y estamos hablando de una constitución que tiene que durar 40 años o más. Obviamente eso va a depender de ya una mirada bastante más a futuro, pero en términos de las expectativas, desde lo que es la Constitución, lo que significa este contrato social, ¿cómo lo miras? También, bueno, obviamente que se ha hablado mucho, pero hay que aclarar, ¿no es cierto? Yo creo que ahí tenemos un punto de bastante encuentro, sin perjuicio de que siempre va a haber detractores, pero hay un punto muy importante que la ciudadanía tiene que saber y que la Constitución efectivamente es la ley fundamental del Estado y todas las demás normas jurídicas tienen que ajustarse a él. Todos los órganos de la administración, de los políticos, de gobierno, ¿ya? Los tribunales de justicia y todas las personas también tenemos que cumplir esos mandatos básicos generales que nos da la Constitución. ¿Y qué significa eso? Que en definitiva lo que debe decir la Constitución es algo ¿no es cierto?, que modela un sistema, por ejemplo, de ejercicio del poder, que entrega derechos y también establece responsabilidades para cada una de las personas y los órganos y las instituciones que conforman el Estado. Entonces, es importante, ¿ya?, obviamente, tener en cuenta esos principios básicos. De allí hacia abajo, es decir, en las normas, las leyes, los reglamentos, se van a ir ejecutando efectivamente esos postulados, esos principios, esos, ¿no es cierto?, normativa que la Constitución en general nos da. Pero el hecho, por ejemplo, que se ha hablado mucho, de que esté establecido, que esté reconocido un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a propiedad, ¿no es cierto?, los tradicionales, o también aquellos que son los derechos económicos sociales, como el derecho a la salud, el derecho a obtener una pensión, ¿ya?, el derecho a la vivienda que se ha hablado, ¿no es cierto?, que podría incorporarse. El hecho de que estén establecidos en la Constitución, que estén reconocidos en esa Constitución más bien, no implica necesariamente que se vaya a, ¿no es cierto?, entregar, por ejemplo, que el Estado pueda garantizar, ¿no es cierto?, que las personas van a ser sanas, ¿ya? Lo que se garantiza, en definitiva, es, por ejemplo, el acceso a la salud de una manera igualitaria. ¿Y cómo se lleva adelante eso? Bueno, generando políticas públicas de acuerdo a los recursos que tenga el Estado en el momento, se apertura, ¿no es cierto?, y se otorga más o menos, ¿no es cierto?, garantía al cumplimiento de ese mandato constitucional. Por lo tanto, es importante tener certezas o claridades respecto de que el día de que se logre, ojalá, ¿no es cierto?, aprobar un nuevo texto constitucional, no le va a cambiar la vida a las personas de una manera inmediata. Luego tiene que haber una reacción de parte del legislador, de parte de la administración, del gobierno, para ir adecuando las políticas públicas a esos nuevos mandatos, si es que son nuevos, ¿no es cierto?, o adecuando las reglas del juego a que se cumplan precisamente esos principios constitucionales. Por Sandra, ejemplo, en el derecho a propiedad también, sí, claro. El derecho a propiedad está garantizado. Sí. Hablamos también de los recursos naturales. Todo ese tema después se tiene que regular a través de la ley. Sandra Ponce de León, nuevamente muchas gracias por esta conversación en Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Nicolás. Buen día. Buenos días.